Mañana, Alberto Iturralde, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, llega Powell. ¿Qué va a significar Powell? ¿Debe prestar atención a Powell, el inversor, o debe no dejarse engatusar, no debe atarse como Ulises para no escuchar y ver a las sirenas? Es muy importante normalmente que el inversor no se deje engatusar, pero sobre todo es clave comprender que Powell, el comportamiento de Powell, es una parte más dentro del escenario lógico de la bolsa antes de unas elecciones tan importantes como estas. Es decir, el sistema financiero necesita dar sensación de bonanza bursátil, lógicamente a los inversores, y para eso no hay mejor acicate que una posible bajada de tipos de interés. Es decir, llevar nuestro dinero de tenerlo inmovilizado, por ejemplo, dentro del sistema bancario, al sistema bursátil. Con lo cual, lo más normal es que beneficie esa decisión, si es que va a ser finalmente una bajada de tipo de interés, como prácticamente hay unanimidad en que va a ser, beneficia a las bolsas. A partir de aquí, ¿dónde debe mirar el inversor? Debe mirar sobre todo hacia noviembre. En noviembre lo normal es que tengamos el mercado en buen tono. Hay muchos valores, sobre todo también incluso en el mercado español durante estos días. Ahí tenemos el S&P 500 marcando prácticamente máximos. Entonces lo normal es que el mercado continúe bien globalmente hasta noviembre. A partir de ahí hay que tener cierta precaución porque ha sido sobredimensionado de una manera artificial de cara a ese proceso electoral y tendremos que volver a mirar con detalle a partir de noviembre qué es lo que sucede, porque no nos debería extrañar ver ciertos recortes. Si vamos, por ejemplo, a valores concretos en el mercado español, tenemos un montón que están fenomenal. Endesa, por poner un ejemplo, Mafre, también está fantástico. Iberdrola, lo hemos tenido muy bien durante los últimos meses. Hay cosas que están fantásticas, Ferrovial también, o AENA incluso, es decir, hay muchas cosas que seguramente van a acompañar a ese mercado global en el tono alcista. Con lo cual, si sabemos elegir, probablemente vamos a vivir un mes y medio más que boyante en bolsa mundial. El otro punto fundamental que entiendo que debe mirar el inversor es la situación geopolítica, la situación con Hezbollah de este último día, ¿no? Con esos buscas y cómo puede afectar al petróleo, y la situación de la tensión nuclear, ¿no? Después de ver que además, decía Daily Mail ayer, que hay una visión, ¿no?, de mayor radiación en el entorno de Noruega, donde pudiera haber una prueba nuclear por parte de Rusia. ¿Está ahí la clave también fundamental del inversor, que puede ser ese cisne negro que no ha llegado, pero que siempre está ahí como esperando? Lo importante es entender dos aspectos. Al respecto del petróleo, tiene que haber necesariamente un acuerdo tácito entre Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia para mantener el petróleo en tono muy bajo. Y eso lo explicábamos ya hace meses. Y es que a Estados Unidos le interesa tener un dato de inflación lo más moderado posible de cara a las elecciones. Que vaya a haber escaramuzas, ataques e inestabilidades, lógicamente, como llevamos durante los últimos meses en Oriente Medio, que si explotan masivamente X buscas o tal, no son más que golpes puntuales. Eso no va a generar cambios importantes. Otra cosa es que realmente hubiera una escalada real en la zona, y eso obviamente generaría subidas importantes del petróleo. Durante estas últimas horas hemos visto rebotes. Pues claro, el petróleo viene de niveles de $65, bajísimos. Y sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, con esos $65 no hemos visto a Arabia Saudí o a Rusia recortar producción. Con lo cual tiene que haber un pacto tácito entre Estados Unidos, Arabia Saudí y Moscú de mantener al precio del petróleo durante el tiempo previo a las elecciones en un tono muy moderado. ¿Que semanas antes, 2 semanas antes, pudiera haber subidas? Sí, porque esas subidas quizás no vayan a afectar demasiado al resultado electoral. Sin embargo, ahora mismo una subida del petróleo muy brusca sí que podría dar una sensación de mayor inflación que perjudicará al Partido Demócrata. De manera que eso no va a perjudicar. Al respecto de la radiactividad y todo lo que hemos ido viendo durante la última semana, que no solamente es radioactividad en la frontera entre Noruega y Rusia, también tuvimos unos ataques con drones hacia una ciudad rusa como Murmansk. Bueno, pues eso, aunque parezca increíble, beneficia a la bolsa, porque mantiene al inversor fuera de la bolsa. Mientras el inversor esté fuera de la bolsa seguirá subiendo. Será cuando al inversor se le den suficientes razones para comprar cuando tienda a lanzarse al mercado. Y aquí no sirve que un espectador de negocios televisión nos diga: hombre, pero fíjate, Iturralde, lo que lleva subiendo la bolsa, ya todo el mundo está en la bolsa. No.
Hay muchísima gente que cuando comenzó esta última subida, en octubre de 2022, se mantuvo totalmente al margen, se lanzó a las letras del Tesoro y a los productos de renta fija y no ha aprovechado la subida bursátil. Es una subida bursátil de tal calibre que se necesita muchísima motivación al público en general, y no solo al que sigue Negocios Televisión, sino también al que se encuentra dentro de los medios generalistas, para que lleve su dinero a la bolsa. Como eso no se ha producido, todas las noticias que vivimos, negativas en cuanto a una posible conflagración mundial, por poner un ejemplo, todas llevan a una bolsa alcista, aunque parezca increíble. Será cuando nos intenten matizar toda esa información y hacernos creer que ya el problema está más o menos resuelto, cuando deberemos tener cuidado. Mientras tanto, se puede estar alcista. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Alberto Iturralde, buen día, buen negocio, buena FED. Gracias, fuerte abrazo. 9:57 de la mañana, como les decía, en un clima de tensión importante dentro y fuera de España por la